Bueno, muy buenas noches. Darle las gracias en primera instancia a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por promover estos espacios y pues, como nos decía nuestro coordinador Uriel, pues vamos a estar compartiendo dos escenarios, dos espacios bien prácticos. Pues vamos a estar pues hoy hablando de un tema que nos compete a todos, que tiene que ver con el cómo redactamos, el cómo pues logramos un buen texto científico. Estaremos hablando especialmente de redacción científica. Entonces voy a compartir una media hora aproximadamente en la primera sesión, y pues la segunda sesión voy a dar un espacio para que ustedes pues puedan preguntar y eso. Vamos a hacerlo lo más amigable posible, que sea un diálogo para pues entre todos pues construir el conocimiento. Pues acá, bueno, le doy la bienvenida a todos los que estamos compartiendo acá en sala. Ok, genial. Bueno, voy a iniciar con mi presentación. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, lo puede ir compartiendo por el chat, pero igual también pueden levantar la mano y pues ahí se le puede dar paso si hay algo muy urgente, ¿no? Si no, sería mejor, bueno, a los 20 y tantos minutos, pues dar pues el espacio a las preguntas. Ok, vamos iniciando entonces. Voy a cerrar aquí estos documentos que están acá para poder compartir. Les voy a compartir esto de manera bien práctica y pues vamos todos nosotros a interactuar. Bueno, como todos sabemos, hoy la redacción científica es un tema de vital importancia. Todos los que estamos en maestría, los que estamos en doctorado, los docentes que estamos asesorando, los investigadores que estamos redactando, publicando, o sea, todo el que está investigando, todo el que está en un ámbito académico, pues necesita nutrirse de herramientas, de técnicas de redacción científica para pues poder tener éxito y lograr los objetivos que se propone con ello, ¿no? Entonces, uno de los gurús, de los máximos representantes de la redacción científica, pues es el científico Robert Day, que pues precisamente en su libro nos acerca la importancia que tiene redactar de una manera clara, de una manera precisa, y que ello es posible en la medida que tengamos técnicas adecuadas, pues incluso la manera de escribir ciencia no es lo mismo en la manera en que escribimos, por ejemplo, un cuento, una novela. Y acá nosotros, pues convocados por el CONCITEC, pues también sabemos todos los retos que tenemos como docentes, como investigadores, para pues cada vez más seguir elevando la calidad de la educación y de la investigación en Perú. Entonces voy a estar compartiendo voy a ir a colocar el cronómetro, ok, ya a las 50. Entonces vamos a estar compartiendo, pues precisamente le comentaba de estos elementos que hoy se están considerando como parte de los indicadores de calidad, de los indicadores de desempeño investigativo. Y hoy CONCITEC ha dado un salto importante relacionado con su reglamento de clasificación y registro de investigadores en el Perú, pues está apuntando a revistas que sí, pues sí, anteriormente apuntaba a revistas que estaban en Latindesk, DOA, ya hoy está apuntando a revistas de Scopus, Web of Science y Cielo, y pues eso indiscutiblemente requiere una manera de redactar, una manera de concebir el texto científico, y son de los elementos que les voy a estar compartiendo. Esto que van a ver en pantalla es pues un escenario de un curso
muy grande, pero les voy a estar sintetizando algunos aspectos esenciales, especialmente los relacionados con la redacción científica. Ok. Entonces, relacionado con eso, pues vamos a tener tres bases de datos en nuestras mentes durante todo este webinar, pues para que nosotros podamos entender un poco la ruta de por qué vamos a estar considerando una manera de escribir, por qué vamos a estar considerando una manera de redactar y por qué hoy precisamente cuando se habla de redacción científica se asumen estos elementos, ¿no? Acá, bueno, ustedes pueden ir anotando. Nosotros cuando hablamos de un texto científico, estamos hablando especialmente de dos documentos. Puede ser un manuscrito científico, pero también puede ser una tesis. Entonces, hoy todo lo que vamos a estar compartiendo aplica tanto para un artículo, para un manuscrito, un paper, como para una tesis de maestría, de doctorado, es decir, aplica para ambos, o sea, esos casos, ¿no? Entonces aquí siempre a mí me gusta esta idea de Willman en el 2014, pues eh, él nos dice que escribir un artículo requiere conocimientos y técnicas adecuadas, de lo contrario, se corre el riesgo de no estar produciendo un artículo científico, sino un simple texto de opinión. Y acá viene el primer punto de inflexión de nuestro debate, y es que cuando nosotros estamos frente a la redacción científica, ello supone utilizar literatura científica. Es decir, nosotros podemos escribir incluso hasta un libro. De hecho, por ejemplo, el propio Concitec, en sus políticas y en su manera de evaluar, cuando va a evaluar un libro, una de las cosas que dice es pues que el libro sea resultado de un proceso de investigación. Hay dos indicadores allí bien puntuales: que el libro sea resultado de un proceso de investigación y que pues sea revisado por pares. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona incluso puede escribir un libro, un texto de opinión, puede escribir pues una novela, puede escribir un cuento, un libro de poema o simplemente un libro con su opinión, con las cosas que emite, pero no necesariamente eso es un texto científico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de redacción científica, allí hay un denominador común y es la utilización de literatura científica previa. O sea, estamos entonces ante un espacio de que necesitamos nosotros incorporar evidencia científica, literatura científica y pues sistematizar en primera instancia el conocimiento científico establecido para poder crear un escenario y un contexto científico que permita nuestro despliegue en la redacción. Entonces, eso ya abre una puerta interesante, y es que lo que nosotros vamos a escribir cuando estamos hablando de redacción científica, y pareciera una redundancia, pero lo quiero decir con todas las palabras, cuando estamos escribiendo, cuando estamos redactando de esta manera, estamos escribiendo ciencia, estamos comunicando ciencia. Es una de las cosas que siempre me gusta esclarecer, y a veces las personas me dicen, no, profesor, ¿y cómo usted puede identificar qué elementos son científicos? Pues precisamente acá en los Concitec nos lo está diciendo, es decir, hay varias, múltiples, no solamente estas tres. Claro, estas tres son de las tres bases de datos top a nivel mundial, es cierto. Pero bueno, como mismo existen otras bases de datos científicas bien importantes, pero es el primer punto, es decir, todos los elementos que nosotros podemos estar identificando, toda la indagación que nosotros vamos a hacer para redactar científicamente, tiene que estar pues respaldada en estas bases de datos. Yo, por ejemplo, si abro ahora, yo voy a hacer una prueba, ¿no? O sea, si yo abro en este minuto, si yo en este minuto coloco en Google, pues
pensamiento crítico, por ejemplo, si yo coloco en Google pensamiento crítico, más de la mitad, o sea, más de la mitad de las cosas que me van a salir, es decir, miren aquí, más de 9 millones de resultados y pues más del 80% de esto no es científico, no podemos garantizar que sea científico, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo garantizo que un documento sea científico y cómo no tengo esa duda? Ah, porque existen bases de datos que son las llamadas bases de datos científicos. A veces los alumnos me preguntan, profesor, ¿cómo puedo publicar en una base de datos? Y ahí yo le digo, no, mira, uno publica en revistas y esas revistas a su vez están en bases de datos, ¿no? Por ejemplo, la revista Comunicar, que es una de las revistas top a nivel mundial en español, está en varias bases de datos, ¿no? En Web of Science, está en Scopus, ¿ya? Entonces, uno no publica en la base de datos, uno publica en la revista que está en esa base de datos. Pero cada revista, para, para, para llegar a esa base de datos, es evaluada. Entonces, tiene todo un criterio, o sea, hay criterios rigurosos a nivel científico y metodológico y todo un algoritmo que las revistas tienen que cumplimentar periódicamente, porque no es que las revistas entraron a una base de datos y se quedan ahí para siempre, no, periódicamente son evaluadas con esos criterios y esos estándares de calidad para quedarse allí. ¿Qué quiere decir? Que lo que el documento que llega allí ya es un documento filtrado, que ha sido revisado por expertos y pues así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros abrimos Scopus, por citarle un ejemplo de una base de datos, pues acá yo le voy a filtrar en el título del artículo, por ejemplo, y voy a colocar unas comillas, voy a colocar critical thinking, ya, pensamiento crítico, claro, en el título del artículo, y me van a salir, pues en esta búsqueda, o sea, le voy a dar, ya, y me están saliendo 6,000 documentos, 6,237 documentos. Ah, eso, eso yo tengo la garantía de que estos documentos que están acá, pues son documentos que yo puedo utilizar, ¿no? Eso es importante. ¿Para qué me sirve esto si estamos hablando de redacción científica? Ah, porque serían estos documentos los que yo necesito utilizar para mi redacción. O sea, no algún documento de, pues, de Wikipedia o de otro o de otra base que no sea una base de datos científica, sino documentos de este tipo, ¿no? Entonces, es una de las cosas que a mí siempre me gusta iniciar con ello, ¿no? Cuando nosotros estos elementos no se los voy a compartir a fondo, porque como le decía, es parte de un curso mayor, pero sí quisiera, ahorita que estamos hablando de redacción científica y de investigación y de todo, invitar, y siempre me gusta invitar a que todos los investigadores creen su código ORCI. Enhorabuena si todo el mundo en la sala lo tiene, si todos los colegas que estamos acá lo tenemos, pero siempre digo, a mí me gusta decirlo en todos los espacios porque todas las revistas, todas las bases de datos, todas las instituciones de investigación están conectadas al ORCID. Entonces, es una manera de pues conectar, es un código unívoco que es gratis, incluso hay personas que pensaban que pues que se pagaba algo, no es gratis, se puede gestionar. Entonces siempre lo digo porque una sola persona que no lo tenga y que lo pueda gestionar, pues le va a facilitar mucho la vida, ¿no? O sea, ¿qué podemos escribir? Pues varios tipos de artículos, podemos redactar, porque las personas piensan que a veces para publicar solamente se necesitan artículos originales o estudios de campo y pues nada, ¿no? O sea, podemos publicar review, podemos publicar incluso conference papers, o sea, estos eventos pues que nos publican en Scopus, capítulos de libros que son muy bien aceptados por Concitec, por ejemplo, un capítulo de libro en Concitec te da 1 punto, un libro te da 2 puntos y así, ¿no? O sea, ustedes vamos viendo. Ahora, vamos a entrar en un tema que lo voy a tratar de manera breve, pero que es uno de los temas en redacción científica que ha estado en el centro del debate de
la redacción científica y no es por gusto que esto ha sucedido. Es decir, y aquí estamos hablando del famoso formato IMRD. O sea, hoy las revistas, los metabuscadores, incluso se están organizando en función de este formato, de esta manera de comunicar la ciencia. No por gusto, y aquí ustedes ven en la pantalla una pequeña selección de algunos estudios, no por gusto se ha convertido en el estándar más utilizado del discurso científico actual en ciencia. Es decir, no es espontáneo que eso ha sucedido, eso no ha sucedido así de manera casual, sino que ha sido un proceso gradual en el que se ha legitimado el formato IMRD como un formato de redactar ciencia, de escribir ciencia, de comunicar ciencia, ¿ya? Es decir, fíjense acá, por ejemplo, nos dicen que es de suma importancia que una ciencia bien conducida se presente en un manuscrito debidamente escrito. Y entonces, ¿por qué yo les digo esto? Porque, miren, a veces yo he estado con estudiantes que tienen, pues, un buen desglose en su investigación. Yo veo que pues, hemos definido bien las categorías, las variables, tienen un buen acceso a los participantes en la investigación, un buen respaldo institucional de los participantes. Sin embargo, a la hora de comunicar la ciencia, a la hora de comunicar los resultados, pues allí hay siempre un debate, ¿no? Por eso yo siempre nosotros manejamos un proyecto que siempre lo comparto, que es un proyecto de la Red de Estudios sobre Educación, que precisamente es el proyecto que tiene que ver con la competencia epistémica del investigador. Esto es un proyecto donde están participando hasta el momento 10 países, 8 son latinoamericanos, Estados Unidos y España, además de los 8 países latinoamericanos, y pues están participando más de 300 asesorados y también un núcleo importante que son los asesores. A partir de ahí se han construido varias rutas, por ejemplo, como el mapeo epistémico, como la novedad científica en la tesis doctoral, o sea, que ustedes lo van a ver publicado en Scopus, y quiero pues hacerle énfasis en algo, ¿no? Es decir, cuando nosotros abordamos esa temática, nosotros estamos centrados en dos procesos esenciales. Uno es la lógica del proceso de investigación y otra es la lógica del texto científico. A mí siempre me gusta eh, tocar esos elementos así de manera bien directa, porque a veces la persona piensa que se escribe el texto de la misma manera en que se está realizando el proceso de investigación. Y pues ahí, pues todos nosotros los que estamos en sala, que alguna vez hemos escrito pues algún manuscrito, alguna tesis, nos hemos percatado de que pues hay una lógica del texto científico que tiene una relación, igual de una relación directa con la lógica del proceso de investigación, pero que no es similar. Entonces, uno de los elementos puntuales para la redacción científica, para el éxito en la redacción científica, es poder distinguir esa diferenciación entre lógica del proceso y lógica del texto, pero penetrar más en la lógica del texto para que nosotros los podamos entender, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir IMRD? Pues IMRD pues quiere decir introducción, metodología, resultados y discusión, ya por sus siglas en inglés. Claro, como decía hace unos días en un taller presencial, pues profesor, ¿dónde iría la metodología, la fundamentación teórica? Pues la fundamentación teórica va en la introducción, las conclusiones va en la discusión como parte de la discusión. Por eso ustedes van a ver manuscritos que dicen, pues, introducción y revisión de literatura, metodología, resultados, discusión, conclusiones. A veces se une la discusión con las conclusiones y pues las referencias. En las tesis nosotros sabemos que no sucede exactamente así en cuanto a la nomenclatura, pero es exactamente el mismo guión IMRD.
Es decir, tenemos una introducción, tenemos un capítulo teórico, tenemos un capítulo metodológico y tenemos resultados de discusión, es decir, que es el mismo guión para tesis y para artículos, ¿ya? Entonces, para redactar científicamente, incorporar ese guión, incorporar esa estructura, incorporar esos elementos, pues, colega, pues garantiza mucho, mucho éxito. Por eso, no por gusto, y por eso les presentaba estas pinceladas, se ha convertido pues en el estándar más utilizado del discurso científico actual en ciencias. Entonces, para tener nosotros, y ya qué bueno que va a haber un espacio, ya unos 15 minutos vamos cerrando este espacio, para tener entonces una mirada clara de qué van estos elementos y poder nosotros tener una mirada clara de qué se escribe en cada parte, pues tenemos que acudir a diversas literaturas. Acá lo van a tener en pantalla, diversas literaturas que les voy a compartir de manera breve que nos van a permitir entrar. Uno de los elementos y uno de los artículos que siempre yo recomiendo es el artículo de Murillo, pues cómo escribir un buen artículo en educación, ¿no? Entonces, siempre me gusta compartir mucho porque es excelente el recorrido que aquí pues nos regala Murillo, Cindia Martínez y Guillermina Belavi. Se los voy a compartir acá por el chat. Es excelente porque pues hacen un recorrido por todas las secciones del texto, hacen un recorrido por cuáles son las características peculiares de cada una de las secciones. Y acá nosotros en el mapeo epistémico pues también hacemos una sistematización de qué sucede en cada una de las partes del texto. Entonces, a partir de la página 180, ustedes van a ver acá pues qué sucede y lo van a ver acá en la introducción, o sea, de qué va la introducción. No nos dé el tiempo para abordar todo esto, pero quisiera que ustedes lo vean. O sea, qué sucede en la fundamentación teórica, ya, o sea, qué sucede aquí en esta parte, qué sucede en la metodología, incluso, pues les comento que acá en la metodología tenemos una buena noticia y es que hemos logrado un recorrido por 10 aspectos metodológicos que hacen muy potente el abordaje metodológico en las tesis. Es muy integral y pues está siendo muy utilizado. No nos percatamos nosotros de eso por la cantidad de citas que ha logrado desde el 2021 que salió hasta la fecha, ¿no? Y así van a tener pues lo que se dice en los resultados, lo que se dice en la discusión, y pues acá yo les comparto. De todas maneras, aquí les tengo algunos sustratos que son recomendables para que ustedes lo puedan ir incorporando, ¿no? Lo primero, y siempre siempre hay un debate. Yo siempre a mí me anima mucho porque cuando al inicio estamos compartiendo con nuestros estudiantes, nuestros asesorados, siempre yo les veo preocupado a muchos por un título, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que aunque el título es una de las últimas cosas que se termina de acoplar en una investigación, entiendo que el título pues da pues una mirada, pero yo le digo, mira, vamos a preocuparnos por cuál es la idea de investigación, qué queremos investigar, qué dificultades o potencialidades queremos examinar en un contexto, qué nos está motivando, qué nos está conectando, y el título va a ir saliendo. De todas maneras, a nivel de la redacción científica, sí hay pautas para que un título pues quede pues de una manera sólida y pues como decía, ¿no? Este artículo que estoy citando es precisamente el de Murillo, y pues que tiene algunas muy buenas prácticas. Lo primero, usar los descriptores. O sea, no esos títulos que no tienen esas ideas. A veces yo tengo siempre una anécdota, porque tengo un amigo en España que pues me decía, oye, ¿sabes qué? Que
uno de los artículos que mejor he hecho sobre liderazgo transformacional casi no lo citan, o sea, y sin embargo, mira, este artículo que he hecho, que ha sido más sencillo, pues ha recibido más citas. Pues, ¿por qué es eso? Pues eso ha sucedido porque en el primer artículo, pues dijo algo así como, pues, hacia organizaciones que manejen mejor la dirección, o sea, muy ambiguo. Entonces, todas las personas que van a indagar, que van a hacer una indagación científica y que van a usar los descriptores, las categorías, las variables precisas para eso, no le va a salir pues todo aquel poema que él dijo en el título, sino le va a salir de manera directa, como acá cuando yo hice la búsqueda en Scopus, pues nos va a salir de manera directa esto. Y eso siempre me gusta, esa anécdota, que solo contengan palabras que contribuyan a su significado, es decir, a veces el título es muy largo, a veces tiene mucho relleno, que se entienda por sí solo, que sea bien descriptivo y que consiga ese carácter de etiqueta. A veces Robert Day me gusta mucho algo que él dice en su libro porque dice, pues, a lo mejor eso no es un buen título, sí pudiera ser un buen resumen, ¿no? Yo me río cuando leo eso porque es cierto, a veces, pues, hay títulos que sí ciertamente son un buen resumen, ¿no? No realmente son un título que es ese nivel del texto más concreto, que explica en poquitas palabras lo que se debe manejar. Pues si aquí malas prácticas, que nunca me gusta decirlas ni hacer mucho énfasis en las malas prácticas, pero solamente se los coloco para que nadie, o sea, para que la tengan en cuenta, porque hay personas que colocan siglas, acrónimos, ¿no? Es decir, imaginemos un título, en un título no puede decir, pues estudio en la DRE de Apurímac, o sea, en público internacional no sabe que es una DRE, no sabe que es una UGEL, no sabe que es Minedu. Entonces, esas son cuestiones que tenerla en cuenta y pues ya los estudios, de hecho, ya las revistas te están diciendo que elimine esos artículos iniciales pues, la política educativa, no, que digas de frente, política educativa, ¿no? O sea, o estudio de liderazgo organizacional en jóvenes docentes, no, de frente, liderazgo organizacional en jóvenes docentes, ni investigación sobre, o sea, son cuestiones que se deben eliminar. Entonces, ahora sí, yo le voy a dar un poco más rápido porque nos van quedando 10 minutos, pero quiero que ustedes se lleven una idea de cada una de las secciones. Lo primero es, pues, cuáles son las preguntas centrales de cada sección a la hora de redactar. Porque, claro, si no tenemos claro qué va en cada una de las secciones del manuscrito, de la tesis, entonces no tenemos una brújula, no tenemos un camino que nos permita una adecuada redacción científica. Entonces, una adecuada redacción científica tiene éxito si es que nosotros tenemos un conocimiento claro de qué se redacta en cada parte, qué se espera en cada parte, en cada sección del artículo o de la tesis, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta esto de LAN, me gusta mucho porque sintetiza las preguntas centrales de cada una de las secciones. ¿Cuál es el problema en la introducción? ¿Cómo se estudió el problema? Resultados, cuáles fueron los hallazgos encontrados y la discusión, pues qué significan esos hallazgos. Ojo, ahí yo agrego siempre algo, en base a literatura científica previa, ¿no? Entonces, en la introducción, pues vamos a tener pues todos los elementos que nos permitan justificar la necesidad y actualidad de la problemática. ¿Dónde podemos ver eso? Una explicación bonita de eso, concreta de eso, en el artículo del mapa epistémico, donde está la introducción, pues nosotros trabajamos con organizando los procesos de investigación, o sea, la problematización, la teorización y la instrumentación con las cualidades del proceso investigativo, ¿no? Para darle una lógica al texto científico. Entonces, la introducción, como ustedes ven, es el lugar donde se hace una problematización que permita justificar la necesidad y actualidad de la temática. Pero en la fundamentación teórica es el lugar, es el espacio de la cientificidad donde teorizamos y donde pues se determinan y se distinguen las categorías científicas de nuestro estudio o las
variables en el caso de que sea cuantitativo. La metodología, me gusta mucho la redacción científica de la metodología, porque la redacción científica de la metodología es donde contamos qué hicimos. Y claro, si ustedes se percatan, ese contar aquí va a ser contar cómo hicimos ciencia. Por eso es que ha tenido tanto éxito el tema del mapeo epistémico, que se lo presento rapidito, es decir, para tesis y todo, pues mis estudiantes, a veces los doctorandos me decían, profesor, la revista me dijo que la parte metodológica pues no era del todo concreta, que no explicaba mucho. Pues acá, cuando se ha empezado a utilizar el mapa epistémico, pues enhorabuena que hemos tenido buenas noticias, igual a nivel de tesis. Y hay tesis publicadas que utilizan de manera explícita el mapeo epistémico, ¿no? Entonces, yo aliento siempre la metodología, utilizarlo cuando se trata de tesis, de artículos originales, esencialmente por esto que desde Slava y Gómez reconocemos, ¿no? Es decir, la metodología del estudio ha de ser una descripción lo suficientemente detallada como para que otro equipo sea capaz de reproducir la totalidad de la investigación. Entonces, en esa metodología, pues la redacción científica tiene ese sello. Tiene el sello de contar, tiene el sello de expresar cómo se ha procedido, cuáles fueron los métodos utilizados, el paradigma, el enfoque, los participantes, qué procedimientos se utilizaron para analizar los datos, cómo se analizó esa data, es decir, todos esos elementos, ¿no? Aquí, pues, ustedes lo pueden ver. En los resultados, colegas, pues, los resultados es el momento del texto donde nosotros colocamos aquellos insumos. Hace unos días en un curso que estábamos haciendo un artículo de revisión de literatura, me preguntaba una persona, profesor, pero mi colega, el que me antecedió, está haciendo un artículo original, entonces ese estudio, él está aplicando una encuesta a unos estudiantes universitarios. Entonces, en su caso, los resultados están claros porque son los resultados de esa encuesta. Pero, profesor, en mi caso que estoy haciendo una revisión de literatura, ¿cuáles serían los resultados? Pues los resultados son precisamente los resultados de esa lectura, de esa sistematización teórica. Entonces, pues hay una distancia ahí entre los resultados en los estudios de campo y los resultados de los estudios teóricos. La redacción científica en la discusión, pues, ¿cuáles son las claves para redactar la discusión? Pues la clave para redactar la discusión es, primero, tener claridad de cuál es el contenido de la discusión. Muchas veces tenemos una sección de resultados bien amplia, bien amplia, bien amplia. Y las personas consideran que cuando van a redactar la discusión, muchos estudiantes me dicen, profesor, no encuentro estudios que así tal cual hayan encontrado los mismos resultados que los míos. Y yo les digo, pues tranquilo, porque en la sección de discusión no solamente tenemos que encontrar estudios para sustentar lo que nosotros hemos encontrado, sino tenemos que encontrar estudios para que nos permita, pues, refutar, validar, contrastar, relacionar, argumentar lo que nosotros hemos encontrado, es donde se establece el contexto científico de la investigación. Entonces, acá la clave y un tip que siempre yo doy es tener claridad de el objetivo de estudio y tener claridad del contenido de la discusión. Por ejemplo, hay un estudio que uno de los objetivos, un estudiante pues aplicó una entrevista y en la entrevista pues decía, y ahí ya casi vamos cerrando, en unos 5 minutos, en la entrevista decía el estudiante, pues yo quiero pues determinar los factores de éxito de el aprendizaje colaborativo. Y pues ahí le salieron unas categorías emergentes, ¿no? Entonces, cuando llegaba la discusión no se parecía en nada a ese objetivo. Y yo le decía, pues ahí se ha perdido de foco el contenido de la discusión, que es parte de ese objetivo. Entonces, si tu objetivo fue identificar cuáles fueron los factores de éxito del aprendizaje colaborativo,
la discusión tiene que ir en ese sentido. Y esas categorías emergentes que tú encontraste, pues la discusión es el espacio para que encuentren su contexto científico de si realmente se convierten o se consolidan como factores de éxito de del aprendizaje colaborativo. Pues si ya cerrando, colegas, pues acá yo les paso, miren, acá está todo un elemento hay varias rutas para escribir la discusión, como nos ofrece García y Castellanos, y pues como nos ofrecen los diferentes autores, ¿no? Y el tema, como siempre digo, y siempre me gusta decir, cuando hablamos de redacción científica, nunca me canso de decir que las conclusiones metodológicamente responderán a los objetivos. Entonces, las referencias, y aquí van a ver unos tips, yo animo mucho a los resúmenes estructurados de objetivo, metodología, resultados de discusión. ¿Y por qué voy a dejar la referencia para el final? O sea, para que ustedes se percaten de algo. Es decir, cuando nosotros llegamos, cuando nosotros estamos haciendo una redacción científica, y con esto voy a cerrar con los temas de citación y referenciación, cuando estamos haciendo redacción científica, yo quiero que ustedes se percaten que hay dos maneras, dos contenidos, dos núcleos importantes en APA, que es una de las fuentes de las normas que más se utilizan en la actualidad. Y es lo que quiero compartir ya para cerrar, que quiero con esto indicarles algunos elementos que estoy considerando. Miren, cuando nosotros organizamos los elementos que tienen que ver con la redacción, siempre que nosotros vamos escribiendo, incluso es uno de los principales elementos que hay en todas las revistas, cuando en la rúbrica de los evaluadores, pues todo lo que vamos escribiendo, nosotros lo vamos a ir considerando dentro del texto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a mí me gusta decirlo porque hay personas que me dicen, profesor, pues mire, parafraseé tanto que ya eso que he hecho, pues aunque es la idea de otra persona, pues ya eso es mío. Pues será bueno citar, pues sí, porque no solamente hay plagio de textos, sino que hay plagio de ideas. Entonces, con esto yo quiero despedir para que ustedes, pues, considerar los dos puntos esenciales. Yo siempre les digo a mis estudiantes, nosotros podemos considerar múltiples elementos en APA, que acá, cuando nosotros hablamos de APA, hay dos elementos clave que yo quiero que ustedes consideren. Un elemento es la citación y un elemento es la referenciación. Siempre me gusta eso porque les lleva de una manera muy clara y muy directa pues la esencia de APA. Entonces, en la citación, todo lo que nosotros vamos redactando, pues lo vamos citando en el texto. ¿Y cómo funciona el texto con el apellido de la citación, con el apellido y el año? Y ustedes dirán, pero profesor, eso ya es un poco más de lo mismo. No. O sea, tenemos estudiantes de maestría, de doctorado, que ya están terminando sus tesis y todavía colocan iniciales, todavía pues no colocan, o sea, colocan pues 4 autores, pues entonces la situación es un elemento importante. ¿Con qué les puedo dejar a ustedes? ¿Qué les puedo yo mencionar a ustedes de la citación? Pues que en el caso del apellido y el año, pues nunca se colocan iniciales y pues que como reconoce la propia APA, hay dos tipos de citación. Hay una citación parentética y una citación narrativa. Ya, entonces, para esto he utilizado este ejemplo que nos ofrece, miren acá, la Universidad Complutense nos ofrece pues algunos ejemplos de cuando una cita es parentética y cuando una cita es narrativa. Ustedes dirán, pero profesor, pues miren, yo les comento que yo que reviso tesis casi todos los días, les puedo decir que todavía hay personas que al final del párrafo pues colocan el apellido fuera del paréntesis y pues yo siempre digo, ¿no? Las citas parentéticas que hacen énfasis en todo el texto y que al final se colocan los autores, yo siempre digo toda la información de la cita en el paréntesis y pues toda la información en la narrativa que se hace énfasis en el autor,
pues solamente va entre paréntesis el año. Entonces, en la referenciación hay un aspecto que es un aspecto muy claro y que quiero compartir con ustedes. Miren, colegas, aquí se los tenía en pantalla. O sea, ustedes se pudieran olvidar de la diferenciación que hay entre citar o sea, una revista, un periódico, incluso hasta un libro, pero lo que no se pueden olvidar es de los 4 elementos claves de referenciación: autor, año, título y fuente. Con eso ya lo tenemos todo. De ahí yo los invito a ustedes a que pues puedan examinar esta síntesis que hizo la revista Comunicar, muy buena, se los aconsejo a todos que la descarguen, la miren. Incluso acá hay un capítulo que ejemplifica, fíjense que solamente tiene 20 páginas, que ejemplifica y pone ejemplos de entre APA 6 y APA 7. Y cierro con el et al, ya que faltan estos minutos. Colegas, cierro con la utilización del et al, que es una de las cosas, de los errores más comunes que estoy viendo en las revisiones de artículos. Miren, colegas, APA ha planteado que a partir de esta norma, de la normativa 7, se puede citar, o sea, con el apellido completo, si la obra es de un autor, también si la obra es de 2 autores, pero si la obra es de 3 autores, hacia adelante se utiliza el et al. ¿Qué quiere decir? Que ya no vamos a colocar de Roncele, Medina, Gross, 2019, sino que ya colocaríamos de Roncele et al 2019. Ya, si la cita es parentética y porque esto va al final del párrafo, todo esto iría así. Pero si la cita es narrativa y esto va al inicio, pues se eliminaría la coma y esto iría así, ¿no? Entonces, otro de los elementos comunes acá, y por eso lo tenía acá, y con esto ya sí cierro, tiene que ver con la utilización de las siglas de Minedu. Las personas no utilizan o sea, el país. Entonces, no se enfatiza, o sea, cuando se dice Ministerio de Educación, no se enfatiza de qué país es. La manera correcta es Ministerio de Educación del Perú y entre corchetes Minedu, que aprovecho para decir que según regla de la APA, solamente se escribe con inicial mayúscula, ¿ya? Entonces, pues, es una manera que yo quiero compartir. Ahí yo doy espacio para el debate, Uriel, ya que son las 9, entrando, y pues abierto ahí a cualquier oportunidad de debate y de diálogo. Muy bien, gracias Ángel, así muy interesante. Entonces, invito, ¿no?, a los que están presentes, tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Muy buenas noches, Uriel. Hola, Ángel, Ivo. En relación a citar, por ejemplo, videos, anteriormente se ponía entre corchetes también justamente el formato. Ángel, ¿cómo es ahora en esta forma de citado? Ahí, genial. Mire, aquí le voy a abrir porque es bien sorprendente lo que aquí le voy a compartir, porque una imagen vale más que 1000 palabras a veces. O sea, a mí me gusta mucho, o sea, yo me siento muy identificado con APA 7 porque se pueden citar, ustedes conocen hasta mensajes de WhatsApp. Entonces, es muy interesante. Miren, les voy a abrir acá para que vean, o sea, aquí de la manera en que nosotros citamos videos, de la manera que nosotros citamos textos en redes sociales. Entonces, fíjense que es muy importante lo que nos comparte el colega. O sea, siempre APA mantiene su mismo dominio, es decir, en la citación va a mantener el autor y el año, y en la referencia va a mantener el autor, la fecha, el título y el año y la fuente. Entonces,
En el caso específico, por ejemplo, de usted, si de repente tiene algún video o algo que podamos hacer un ejercicio práctico con eso. No, pero puedo remitir un enlace para poder iniciar, aunque también tengo algunos videitos. Ahí los voy buscando porque hay una colega que también tiene una pregunta por el chat. Ya vale, pero básicamente, o sea, si en lo que no aparece o algo, o sea, básicamente cuando nosotros estamos utilizando cuando vamos a citar un video, básicamente lo que hacemos es referenciar el autor de ese video y el año en el que se ha colocado el video, y cuando lo vamos nosotros a referenciar, pues colocamos los 4 elementos clave de referenciación. Ahí voy a esperar el enlace por si hacemos el pase, ¿ya? La otra pregunta, Ángeles, acá Lucía pregunta, ¿no? ¿Cuándo es pertinente citar y cuándo parafrasear y en qué cantidad es oportuna citar? Muy bien, o sea, lo primero es que citar siempre, ¿no? O sea, citar siempre. O sea, hay que darle créditos al autor siempre. Ahora, es muy importante esa pregunta porque hay personas que el Turnitin, por ejemplo, le sale alto y le sale, por ejemplo, con un 30, un 40% y no hay plagio. Yo siempre digo, el Turnitin no detecta plagio, detecta nivel de similitud para ahí confirmar el nivel de originalidad que hay en la obra. Entonces, es muy importante esa pregunta porque cuando uno abusa mucho de las citas textuales, igual para el Turnitin eso es similitud, es decir, no hay texto nuevo, no hay nuevo análisis, sino hay más copia y pega. Entonces, hay algo que usted me pregunta de un porcentaje. Yo le puedo decir que hoy las revistas se están aceptando de un 10 a un 15% como promedio de similitud. ¿Qué quiere decir eso? Que en un texto de 10 líneas, por ponerle un ejemplo bien concreto, en un texto de 10 líneas, usted puede tener una línea textual, pero las otras 9 líneas tienen que ser elaboración de usted, para ponérselo de una manera bien sencilla. O sea, si nosotros de repente colocamos hay revistas, ya quedan pocas, pero que van hasta un 20%, de todas maneras ahí usted se da cuenta que la relación es de un 20 a un 80. Por tanto, colegas, yo siempre digo, no abusar de las citas textuales, utilizar solo las necesarias, aquellas que expresen un concepto muy esencial, algo que realmente cuando nosotros realmente cuando nosotros si lo descomponemos no transmite la misma idea, o sea, siempre me gusta decir eso. Y relacionado con el parafraseo, también me gusta decir que no es cambiar palabras por un sinónimo. O sea, hay personas que piensan que parafrasear es decir, bueno, aquí dice, pues claro, yo voy a poner que no es oscuro. O sea, hay personas que consideran que es un sinónimo, ¿no? Entonces hay toda una ruta para el parafraseo. El parafraseo lleva un análisis del texto. Y nosotros ahí les voy a mostrar rapidito, porque ustedes seguramente tienen el documento. Solamente les voy a mostrar esta ruta. Acá está para la construcción textual, ¿no? O sea, lo van a encontrar en un texto que está en la Web de la doctora Patricia Medina, en coordinación conmigo, que es la lógica de la construcción científico-textual. Cuando nosotros estamos analizando un texto, pues allí nosotros imaginemos que tenemos en pantalla ahora mismo un archivo y estamos leyendo su primera página. Lo primero que hay que hacer es analizar la información que estamos leyendo y hacer una síntesis de lo que a nosotros nos conviene extraer. Entonces, ese sustento para nosotros va a tener un sentido. Entonces yo digo, desde allí parte, o sea, ¿qué estamos utilizando del autor y por qué? Entonces, cuando nosotros tomamos ese sustento,
ese sustento nosotros debemos reflexionar. De hecho, es un proceso que está dialécticamente relacionado. O sea, la reflexión que hacemos sobre ese contexto, sobre ese sustento, sobre ese concepto, sobre esas palabras, pues ahí hacemos una recomendación siempre, ¿no? Entonces, allí yo siempre digo, he tomado esto de este autor porque esto me ayuda a la idea, a tejer el objetivo de mi tesis, y sobre esa reflexión es que se elabora la construcción textual. Y allí, o sea, de allí es de donde nace. Hay personas que yo me encuentro, sobre todo a nivel inicial, ¿no? Cuando los estudiantes están en la licenciatura, pues me encuentro algunos estudiantes que tienen el tema pegado así, y pues que van cambiando algunas letras, y pues yo digo, si después que nosotros hemos tomado un párrafo, lo más importante de ese párrafo es que a nosotros nos transmita algo. Entonces yo le digo al estudiante, sobre todo cuando están en esos niveles iniciales, o sea, no es que hayas cambiado algunas letras, sino qué sentido eso tiene para ti. Y cuando las personas empiezan a explicar el sentido, empiezan en un proceso de personalización del texto, del sustento, y es eso que ellos dicen a veces de manera verbal, a veces incluso hasta lo grabamos, para que ellos se percaten que es el verdadero proceso de generalización. Y es ahí donde se hace la construcción, en la identificación de ese texto. Ángel, una consulta. Si, por ejemplo, yo quiero indexar en Scopus, todas las referencias tienen que ser de Scopus, o puedo combinar allí. Cuando un editor revisa, ¿considera esos aspectos allí? Muy interesante la pregunta, Uriel. O sea, súper interesante porque, o sea, a veces, pues nosotros decimos, ¿no? Vamos a publicar en Scopus, y eso requiere una mirada, y les voy a dar una pauta ya desde adentro, desde la visión de revisor, ¿no? De revistas de Scopus. Lo primero es que quiero responder de manera bien clara. No todas, en un artículo científico, no todas las citas, no todas las referencias que se utilizan van a ser de Scopus, ¿no? O sea, no todas van a ser de Scopus. Pero en esa base de datos, como es la base de datos donde se entiende que está yendo lo primero, los textos top a nivel mundial, pues se entiende que si nosotros estamos revisando pues algún artículo sobre pensamiento crítico, pues que nosotros podamos acceder a literatura de ese nivel, y que sea incluso que tenga un lugar importante, que tenga. Entonces, Uriel, allí siempre es lograr un balance entre lo que nosotros estamos escribiendo y la data que utilizamos. Pero yo les puedo decir a ustedes desde mi experiencia que, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito de psicología, casi todos los artículos más potentes, más citados, de mayor envergadura, lo hemos encontrado ahí, aunque es como siempre digo, hay artículos que no están en ninguna de esas bases, ni siquiera en Web of Science, ni en Scopus, ni en Cielo, y pues son artículos muy utilizados. Entonces allí es eso, ¿no? También hay otras personas, Uriel, que me preguntan mucho sobre el acceso. No, profesor, pero ¿cómo utilizar un artículo de Scopus si no tengo acceso a Scopus, ¿no? Que Scopus realmente el acceso institucional, ¿no? Es a través de una afiliación. Entonces, yo siempre digo, hay revistas, muchas revistas de Scopus son de acceso abierto, ¿no? Entonces, tienen para todos nosotros nosotros tenemos la posibilidad de revisar esas revistas, porque las revistas Open Access son revistas que tienen su contenido abierto a todo el contenido. Entonces ahí yo siempre les convoco a los colegas a que busquen en Simago. El Simago es una herramienta de
que ve las métricas de Scopus. Y aquí donde dice Journal Rankings, ustedes ven aquí a la izquierda arriba, o sea, aquí ustedes van a ver, pues este es una organización, un ranking de todas las revistas que tiene Scopus, ¿no? Pero yo quiero, por ejemplo, buscar solo las de educación. Y pues aquí busco las de educación y pues me van a salir, pues miren aquí cuántas revistas me han salido, ¿no? Pero claro, si nos percatamos, ustedes se van a percatar por acá un candadito. Este candadito, pues es el candadito que nos dice que está abierto, es el símbolo de Open Access, que es de acceso abierto. Ah, pues aquí podemos filtrar que queremos solo los journals de acceso abierto y pues aquí nos van a salir pues muchos journals en acceso abierto que nosotros en este mismo minuto podemos utilizar su información. Están en Scopus, pero tienen toda su data para de acceso abierto. Igual hay personas que me dicen, profesor, yo no tengo acceso a Scopus y cómo yo puedo buscar una revista que sea de mi perfil, porque es que yo no tengo acceso a Scopus. Pues esa herramienta de Scopus también está disponible, ¿no? Que yo aprovecho para decir que en Simago es donde vemos todas las revistas que están en Scopus, donde vemos sus cuartiles y donde decimos, aun cuando no tengamos acceso a Scopus, pues yo, porque les comento que hay personas que publican en revistas que en algún momento tuvieron en Scopus y que ya han salido. Entonces es importante que ustedes busquen acá antes de decidir cualquier revista y digan, ah, bueno, ¿sabes qué? Que voy a buscar acá, comunicar, sí, y hay un aspecto bien importante acá que nos dice la cobertura. O sea, la cobertura, si esa revista pues está vigente y acá tenemos los cuartiles, ¿no? Si es cuartil 1, si es cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Profesor, ¿cuál es dónde puedo buscar los elementos para ver qué revista? Porque tengo un artículo, pero no sé a qué revista de Scopus enviarla. Pues la herramienta es Journal Finder, ya. Entonces en Journal Finder se lo copio acá por el navegador en Journal Finder. Ustedes miren, esta herramienta a nosotros nos ha resuelto mucho, o sea, mucho, porque yo les comento que nosotros hemos tenido artículos 1 año y medio esperando sin una respuesta. Y en algún caso, después de ese tiempo, la respuesta ha sido positiva, pero en algún caso ha sido negativa. Entonces, ustedes saben que no se puede postular un artículo a la misma vez a 2 revistas. Entonces, esto a mí me ha ayudado mucho porque yo aquí filtro y veo, incluso aquí hay un dato que me gusta mucho, que es en qué tiempo lo revisan. Me gusta mucho, ¿no? Entonces pongo el título, pongo el abstract de mi artículo, pongo las palabras clave, en qué campo lo quiero, ya, y entonces pues acá yo puedo seguir, ¿no? Y entonces puedo decir, miren acá, ¿no? O sea, el tiempo de publicación, no, yo quiero alguna revista que me lo publique en 6 semanas. Ah, bueno, pero quiero que la primera decisión me la digan en 4 semanas. Y pues a partir de los datos que yo he proporcionado acá, de mi título, mi abstract, el área, las palabras claves, y a partir de lo que yo quiero, del tiempo que yo quiero, esto me va a arrojar una búsqueda, ¿no? Fíjense que dice aquí encontrar journals. Y es buenísimo, a nosotros nos resuelve mucho en el equipo de investigación porque encontramos realmente hay revistas que sí responden, que sí revisan, porque hay otras que hacen esperar mucho, ¿no? Sí. Y sobre todo que encontramos también de nuestro perfil. Hay revistas muy demandadas, yo se los comento a ustedes, ¿no? Hay revistas muy demandadas donde escriben muchas personas, donde el colchón editorial está full, donde ya están comprometidos todo el 2023 y está comprometido. Ahí ustedes envían un artículo ahora y no va a salir hasta el 2025, pero hay otras revistas que tienen un movimiento pues editorial más desahogado y a veces uno no la conoce, ¿no? Y pues estas herramientas ayudan estas herramientas. Excelente, Ángel. Bueno, agradecerte, creo que ha sido un espacio muy interesante. Genial. Yo creo que eres una persona que conoce bastante sobre el tema, ¿no? Investiga también harto.
Y creo que es un lujo tenerte, ¿no? Y escucharte también, uno sigue aprendiendo, ¿no? De las cosas que vas investigando allí. Entonces, muchísimas gracias, Ángel, y también agradecerle también a todos los que han participado en este espacio. Genial. Yo quiero agradecer, Uriel, a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Yo siempre agradezco, me siento muy agradecido con ser parte de la Ruiz, ya varios años consecutivos ahí y pues, como siempre digo, ¿no? Esto es un espacio de vida, ustedes pues pueden contactarnos, ahí siempre aportar algún granito de arena en lo que nosotros podamos colaborar con ustedes, ¿no? Como docentes, como estudiantes, pues ahí nos tienen, ¿no? Ahí nos tienen. Uriel siempre es una persona así muy activa, que está siempre al tanto de esas cosas y pues enhorabuena. Cualquier dato que ustedes necesiten, ¿no? Ahora que ya tenemos un camino recorrido y que pues podemos hacérselo más fácil a las personas que vienen atrás y que están iniciando, pues pueden contar con nosotros, ¿ya? O sea, no, yo siempre digo, pues, no todos los indicadores cienciométricos que hoy tenemos fueron así. De hecho, hace muy pocos años no eran así. Este camino se ha empezado a gestar y pues yo me siento súper agradecido de poder compartirlo, al menos lo que puedo aportar, lo doy con la mayor disposición y con la mayor entrega. Un abrazo a todos y pues mi agradecimiento a la Ruiz.